continuamos con nuestra serie de mensajes ¿A quién sigues? Who do you follow? Y hemos aprendido que es importante que cada persona debe de reflexionar sobre la dirección de su vida, porque si no estamos reflexionando a quién estamos siguiendo, es probable que estemos siguiendo a gente que nos va a llevar a un lugar que no necesariamente es el lugar que Dios quiere que nosotros llevemos. Hemos aprendido que no se puede confiar en cualquier maestro, no cualquier persona que sale por allí hablando de Dios o que está en YouTube hablando de Dios, aunque se oiga bonito, no necesariamente sea la palabra de Dios como te la están presentando. Por eso es importante también entender la palabra, comprender qué es lo que Dios dice para entonces poder seguir. Y también hemos aprendido que el estar con Jesús me prepara para la tarea que se me ha asignado. Todos nosotros tenemos una asignación de parte de Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado: yo tengo una asignación. Todos tenemos una asignación. Usted no está aquí en el mundo de casualidad. Usted no está aquí solamente para construir su casita, comprarse el sueño americano, el American Dream, tener su casita, tener su carro, tener su surususu. Usted no está aquí solamente para eso. Dios te ha llamado porque tiene un plan perfecto con usted. Y eso se tiene que hacer con el día a día. Por eso hoy vamos a hablar del tema hacer lo que Él hizo. Doing what He did. Lo más grandioso que le puede suceder a un maestro es ver a sus discípulos haciendo lo que se les ha enseñado. Un maestro se sentaba y cuando ya miraba a sus discípulos todo lo que habían aprendido, empezaban a ver todo lo que estaban haciendo. Eso es lo más grandioso para un maestro, ver lo que los discípulos habían aprendido. Los teólogos del aprendizaje explican que el entrenamiento de un discípulo tiene por lo menos 3 etapas. Primero, yo hago y tú me miras. Cuando una persona está enseñando a una persona a ser un discípulo, o cuando le estás enseñando alguna tarea, la primera fase es que tú haces y tu discípulo a quien le estás enseñando te está mirando. La segunda fase es tú haces y yo te ayudo. Y la tercera fase es tú lo haces y yo solo te miro. Y por último, ya dejas que la persona se convierta en un líder para luego poder hacer más discípulos que hagan lo mismo. Esto es precisamente el proceso de entrenamiento que tenía Jesús con sus discípulos. Al principio los discípulos miraban a Jesús cuando Jesús predicaba, cuando Jesús echaba fuera a los demonios, cuando oraba por los enfermos. Ellos solamente estaban como los chinos. ¿Cómo están los chinitos? Mirando nada más, viendo nada más. Pero llegó un momento que Jesús le decía: ahora vayan ustedes. Y Él estaba allí para ayudar. Llegó un momento que los discípulos se atoraban, que de repente estaban echando fuera un demonio y no podían. Y entonces ahí estaba Jesús para ayudarlos. Pero llegó un momento que Jesús les dijo: ahora les toca a ustedes solitos. Vayan. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos aquí con nuestro sistema de discipulado de Leaders Bridge. Primero entran a nuestras clases de discipulado. ¿Cuántos están en Leaders Bridge aquí? ¿O cuántos han pasado por Leaders Bridge? ¡Uy, Dios mío! Tenemos casi la mitad de la iglesia, más de la mitad de la iglesia que no ha pasado por Leaders Bridge. Usted se está perdiendo de lo más grandioso que tiene Conexión Cristiana Church. Usted dice: es que eso es para líderes. No. Eso es para enseñarlo a usted a pensar como un líder. Amén. Ya si usted de ahí no quiere seguir, pues no sigue, pero a usted le estamos enseñando la palabra de Dios. Me sorprende porque nosotros vamos a graduar como 23 o de 25 a 30 estudiantes se van a graduar de Leaders Bridge en este septiembre. No los noto convencidos. Y aunque se van a graduar esa cantidad de personas, sin embargo, aquí yo vi que hay un montón de gente que todavía no ha pasado por Leaders Bridge. Y hay gente que viene, tomaron clases desde otros países porque querían aprender, de otros estados, porque quieren aprender de lo que nosotros tenemos. Y usted aquí lo tiene, pero cerca de gratis, vea listo todo. Eso sería como tener unas buenas chuletas ahí en el refrigerador y andar comiendo solo McDonald's. No los noto convencidos. Ay, hermano, es que yo voy rapidito y lo compro y me lo dan rapidito en el McDonald's, rapidito. Aquí tiene una buena chuleta, hermano. Leaders Bridge
es nuestro centro de procesamiento para ayudar a los líderes. Por eso se llama bridge, es un puente. Le tomamos de la mano a toda persona que viene a nuestra iglesia. Queremos tomarlo de la mano desde aquí y pasarlo por el bridge, por el puente. Lo queremos tomar de la mano, guiarlo y luego cruzarlo al otro lado para que se convierta en un discípulo de Jesús. Esa es nuestra meta. Eso es nuestro más grandioso deseo. Aquí en Conexión Cristiana Church no estamos para entretener a nadie. No, que aquí no queremos que usted solamente se entretenga, aunque aquí se goza uno con la palabra, con la adoración, con los cánticos, con todo eso. Pero no solamente queremos eso, nosotros queremos que usted se alimente de la palabra. Y no solamente queremos que usted se alimente y que esté bien chonchito, que conozca la Biblia muy bien y que no pueda compartirle a otros. Queremos que usted forme otras personas que vinieron como usted, que usted pueda convertirse en un líder. Ese es nuestro más y grande deseo. Y eso fue lo que Jesús nos encomendó cuando vemos Mateo capítulo 28, en el versículo 19 al 20. Dice la Biblia: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cuántas naciones habemos aquí? Aquí hay de todo, ¿correcto? Y no me atrevo a nombrar porque después me van a decir: pastor, a mí no me nombró de mi país. Aquí hay toda Sudamérica, aquí hay toda Centroamérica, aquí hay ¿de dónde? Del Caribe. Aquí está un grupo de gente de todo. Somos las naciones. Y hoy se puede, en ese contexto, no se veía tanto las naciones como lo estamos viendo ahora todos juntos. Y dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer nosotros? Enseñándoles ¿a qué? ¿Y qué pasa cuando una persona no obedece? ¿Se acuerda usted cuando usted y yo no obedecíamos a nuestros padres? ¿Se acuerda? Una chancla, los jalaban de la oreja. Los maestros, miren mis orejas como me la dejaron mis maestros. La agarraban como televisión así. Bueno, aquí en Leader Bridge no le van a hacer eso, hermano. No los noto convencidos. Aquí lo que le van a enseñar es la palabra de Dios de una manera tan sencilla, tan que usted pueda aprender, que usted pueda comprender el mensaje de Dios. Así que Jesús nos envía, dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes solo los domingos. ¿Cómo dice ahí? Siempre hasta el fin del mundo. Aquí Jesús nos está invitando a ser discípulos. Y cuando dice que quiere hacer discípulos, la palabra discípulos viene también de la palabra aprendiz. Lo que el Señor quiere es hacer seguidores de Jesús. Quiere que nosotros no solamente seamos oidores, pero también hacedores. Dios quiere que nos convirtamos en seguidores de Él, porque hay una cosa es ser creyente y otra cosa es ser un discípulo, un aprendiz. Una cosa es solamente estar viendo y otra cosa es yo voy a aprender lo que Dios quiere que yo aprenda para su obra. El filósofo Dallas Willard definió un discípulo. La palabra discípulo la definió como alguien cuyo objetivo es vivir su vida del modo que Jesús viviera si fuera Él. Así que piensa por un momento y diga conmigo: ¿qué haría Jesús si Jesús estuviera en mi lugar? What will Jesus do? O la mejor pregunta sería: ¿cómo viviría Jesús si tuviera mi género? ¿Cómo viviría Jesús si tuviera mi edad? ¿Cómo viviría Jesús si viviera en el barrio donde yo vivo? Si tuviera los vecinos que yo tengo. ¿Cómo viviría Jesús si tuviera los problemas que yo tengo? ¿Cómo viviría Jesús si tuviera una esposa peleonera? Bueno, un esposo peleonero, para que no nivelemos las cosas. ¿Cómo viviría Jesús si tuviera un vecino que está allí constantemente haciéndome la vida de cuadritos? ¿Cómo lo haría Jesús? En primera de Juan 2:6, Juan dice que el que afirma que permanece en Él debe de vivir como Él vivió. Yo tengo que aprender a vivir como Jesús vivió.
Yo tengo que aprender y hacer lo que Dios me dice en su palabra. Y hay tres características que resaltan en la vida y ministerio de Jesús que nos sirven de modelo para hacer lo que el Señor hizo. Estas tres características prácticamente tienen que ver con el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Acaso el Evangelio es un libro de la Biblia? ¿Acaso el Evangelio es asistir a la iglesia? ¿Es acaso ser miembro de alguna institución religiosa? No, nada de eso. La palabra evangelio proviene del griego euangelion, que literalmente significa buenas nuevas. Los griegos utilizaban este término para anunciar las buenas noticias de una guerra que habían tenido y que les había ido bien. Entonces, el evangelio son las buenas noticias de que Jesús, siendo Dios, vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Se murió en una cruz por tus pecados y por los míos. Fue sepultado y luego resucitó. Y no solo resucitó, sino que dijo que iba a ir al Padre para preparar un lugar para usted y para mí, para que nosotros tengamos vida eterna. Ese es el evangelio. Cuando usted le pregunten qué es el evangelio es nada más, diríamos, si lo quieres resumir, lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio. Y Dios nos ha mandado a nosotros a compartir el evangelio. Y cuando vemos el evangelio, eso es lo que Jesús nos modeló. Nos modeló tres características que tienen que ver con ello. Primero, Jesús creó espacio para el evangelio. Pero ¿cómo hacemos espacio para el evangelio en una cultura reacia a escuchar el evangelio? La gente de hoy no quiere escuchar el evangelio, hermano. Mire, yo conozco personas que están bien sonrientes con usted. ¿Cómo está? Bien, mucho gusto. ¿De dónde es usted? No, yo soy de acá, de Colombia. Yo soy de Ecuador. O yo soy de... Y uno está bien sonriente, pero usted le dice, vengo, quiero hablarle algo de Jesús, o quiero hablarle algo de Cristo. Se demudan su rostro. Estamos en una sociedad que no quiere escuchar a Dios, hermano. Por eso es que Dios tiene que apretarlos un poquito, hermano. Por eso es que hay persecución y hay situaciones adversas, porque es la única forma de que nos acerquemos a Dios. Y eso es misericordia de Dios. Miren, hermanos, a mí me ha tocado evangelizar a personas que a veces me han dicho, aquí, me han dicho, aquí yo tengo mi religión, y me han sacado así el pecho. Aquí yo tengo mi religión, y si tú no me vienes a hablar, y entonces, y me han querido hasta, vea, una vez toqué una puerta donde aquel hombre se me lanzó encima, y si no me agacho, el hombre me agarra a golpes. Pero cuando yo me agaché, el hombre se fue por encima mío y cayó. Estamos en una cultura donde no se quiere. Mire, cuando le prediqué a mi primo, por ejemplo, habíamos ido a la boda de mi hermano y yo no había visto a mi primo en muchos años desde que salí de mi país no lo había visto. Así que yo voy, veo a mi primo, él llega ahí y yo nos abrazamos, hablamos, conversamos. Y luego le comencé a contar el testimonio de cómo Cristo había venido a mi vida. Y le comencé a hablar la palabra, el evangelio. Le empecé a hablar el evangelio. Y cuando le estoy hablando el evangelio me dice, no. Yo tengo mi religión y no quiero que me hables nada de eso. Yo tengo mi religión, así que hasta aquí queda todo. Y dije, tranquilo, primo, yo solamente te estoy contando lo que Dios ha hecho en mi vida, nada más. Como que eso lo bajó un poquito y le dije, solo quiero decirte que hay un Dios poderoso que puede transformar vidas, puede hacer todo lo que tú conociste, cómo era mi vida y cómo Dios nos transformó, cómo Dios ha venido haciendo ese cambio en nosotros. Bueno, no le dimos, como quien dice, más presión, porque el evangelio no es presión para nadie. Usted solamente comparte y es Dios el que hace la obra. A la semana me llama la esposa que yo ni la conocía. Me llama la esposa y me dice, tú eres el primo. Sí, mira, es que él no te quiere llamar porque tiene vergüenza. Pero lo que pasa es que él ha tenido un sueño. Y en el sueño que ha tenido, él dice que él se había convertido a lo que tú le predicas. Que él estaba predicando a otra gente. Que él estaba hablando a otras personas acerca de Dios. Y que él decía, pero ¿qué estoy haciendo yo si yo no soy evangélico? ¿Qué estoy predicándole yo a la gente?
Y él estaba confundido del sueño. Y entonces yo le dije, eso es simple, pásamelo. Hermano, el hombre se convirtió a Dios. Ahora es un pastor y ha abierto más iglesias que nosotros, hermano. Ese hombre ha abierto iglesias en Colombia, ha abierto iglesias allá en República Dominicana, ha abierto iglesias creo que en Ecuador está abriendo una en este preciso momento. Tiene una iglesia en New York, tiene 2 iglesias. No los noto convencidos. ¿Qué pasa si yo me hubiera quedado callado? Pero hermano, hay que hacer espacio. Usted cuando hace, dice, ya me comí este chicharroncito, voy a hacer espacio para comerme otro pedacito más. Hágale espacio para el evangelio. Tenemos que hacer espacio para el evangelio. La cultura de hoy está difícil. La gente quiere hablar de extraterrestres, quiere hablar de cómo hacer plata y todas esas cosas, pero cuando usted le quiere hablar de Dios, ¡pum!, le tronchan. Pero para eso usted tiene que lubricar el evangelio con la oración. Porque si usted va en seco, hermano, viene con todo y una galleta, dicen los dominicanos. Viene con todo y galleta. Pero usted lo que tiene que hacer es orar, porque cuando usted ora es Dios el que unge las palabras que usted va a hablar. Las palabras salen con poder y con autoridad, y tenemos que hacer lo que hizo Jesús. En Lucas 19 se encuentra la historia de Zaqueo, un recaudador de impuestos que anhelaba conocer a Jesús. Y como él era pequeño de estatura, él entonces se subió a un árbol y le dice al Señor, cuando él está en el árbol, el Señor va pasando y le dice, Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy yo me quiero hospedar en tu casa. Y veamos lo que dice Lucas 19, 6, 7, dice, así que Zaqueo se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a alabar a Dios. Ahí sí dice ahí. ¿Qué comenzaron a hacer? ¿Y sabe quiénes estaban murmurando? Los que conocían a Dios. Porque, hermanos, los religiosos a veces, en vez de alabar a Dios por las cosas que se están haciendo buenas, critican. Y comenzaron, dice, y empezaron a murmurar y dijeron, ha ido a hospedarse con un pecador. Un recaudador de impuestos era reconocido como el peor el peor pecador de la comunidad. Y Jesús no tuvo ningún prejuicio con ellos. Él se sentó y comió con prostitutas, comió con todas las personas que eran despreciables ante la sociedad, porque él quería hacer un espacio para el evangelio. En la cultura judía, comer con alguien era señal de bienvenida. Los judíos, en el tiempo de la comida, ellos le llamaban la mesa de la comunión, y era una forma de decirle a las personas, eres bienvenido a mi casa, eres bienvenido a mi familia, eres bienvenido a mi mesa, eres bienvenido a mi fe. Ellos querían, cuando invitaban a una persona a comer, le estaban diciendo, you are welcome to my home. Eres bienvenido a mi casa, a mi fe, a mi familia, a todo lo que soy. Así es que ningún rabino se iba a atrever a sentarse con los tax collectors, con las prostitutas o con los pecadores a comer. Pero Jesús lo hizo porque quería crear un espacio para darle la oportunidad a esa gente que necesitaban escuchar a Cristo. Y cuando los criticaban, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no sé el entorno donde usted se encuentra en el día de hoy, si estás busy o super busy, pero Dios te está llamando a que hagas un espacio en tu agenda, a que seas intencional en hacer un espacio para compartir el evangelio con las personas. Porque si no lo hacemos, hermano, es nuestra mayor reto y nuestra mayor responsabilidad. Yo me gozo cuando escucho hermanos que dentro de sus casas, dentro de sus trabajos, dentro de todo lo que hacen, ellos hacen un espacio pensando, ¿cómo le puedo hablar a esta persona de Dios? Y es como que es algo intencional. Mire, cuando yo recién me convertí, yo era CNA, Certified Nurse Assistant. Y entonces llegaba a visitar a los viejitos en sus casas. Y ahí llegaba yo a las casas a visitarlos. Era como un espacio de 1 hora que llegaba. Y llegué a una casa y esa casa tenía las paredes eran libros. Y yo estaba impresionado porque yo no había visto una casa que todas las paredes eran libros.
Y yo miré todo eso y entonces el viejito que yo fui a visitar, yo le pregunté, ¿tú has leído esos libros? Y él me dijo, todos me los he leído. Él era había sido un gerente de banco, tenía una gran posición, había tenido su gran posición, estaba muy bien económicamente. Y cuando él me dijo, todos esos me los he leído, yo le dije, ¿has leído alguna vez la Biblia? Él me dijo, como que yo saqué mi Biblia, que en aquella época era una cosa así la que yo traía, de mi bolso saqué la Biblia y entonces le dije, quiero hablarte acerca de Jesucristo. ¿Y sabe lo que me dijo? Get out of my house. Get out. Vete ahora mismo de mi casa. Yo pensé que me iba a servir café y galletas para hablar de la Biblia, porque hay otros viejitos que son bien dulces. Yo tenía otros viejitos que me servían cafecito, galletas y hablábamos de la Biblia. Qué rico es hablarle a esa gente, ¿verdad? Pero hermano, Dios nos llama a todos. Hay que hablarles a los que están perdidos. Porque nosotros queremos hablarle a los cristianos, pero no queremos hablarle a los que no son de Cristo. No los noto convencidos. Get out of my house. Yo me pegué un susto, hermano, porque ¿y ahora qué voy a hacer? Me van a botar de mi trabajo. Y él tenía que firmar una hoja de que yo había llegado ahí. ¿Cómo hago para que firme la hoja? Y traté de calmarlo y no, get out. Y me botó. Yo me fui llorando todo el fin de semana orando, Señor, toca el corazón de este hombre. Yo lo voy a llamar el día lunes. Eso fue como un viernes, creo, un sábado. Fui a la iglesia el domingo y el lunes yo pensando, ayúdame, Señor, dame sabiduría para yo hablarle a este hombre. Toca el corazón y bla, bla, bla. Toca su vida, toca su corazón. Y creo que tanto le tocó el corazón que se murió el viejito. No, le estoy hablando en serio, hermano. Cuando yo llamo por teléfono el día lunes, me contesta la policía. Dicen yo oigo radios y todo eso. Dice, ¿quién es usted? Le dije, yo soy uno de los enfermeros que llega allí. Me dijo, pues lo hemos encontrado muerto aquí. Yo lo que yo entendí es, una de dos, o se enojó tanto conmigo, o Dios le estaba dando una última oportunidad. Que Dios nos da oportunidades, hermano. Dios nos da oportunidades. Las oportunidades. Y mire, yo le puedo seguir contando de todos los viejitos que yo visité, pero son muchos. Yo a todos les prediqué la palabra, a todos. Me gané unos en el baño, otros ahí en una silla. Me los gané ya muriéndose. Pero ninguno, yo no podía irme sin predicarle la palabra, porque esa es mi encomienda. Esa es la encomienda, y yo no era pastor. Esa es la encomienda de cada uno de nosotros. Id y hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos, ¿a quién? A todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Es nuestra responsabilidad. Hay que hacer un espacio. Yo sé que estamos bien ocupados en nuestro trabajo y todo eso, pero haz un espacio en tus redes sociales. Y a veces, hermano, nosotros compartimos que del doctor fulano de tal, que del cantante fulano de tal en mi página, que de fulano de tal y de mengano y de frutano y de todo el mundo, pero de Conexión Cristiana Church, nada. No los noto convencidos. Hágale un share a lo que se está haciendo aquí, la prédica, la palabra. Haga un espacio. Haga un espacio para que la palabra de Dios tenga entonces un efecto en todas las. ¿Se imagina, hermanos, si de las 200 personas más o menos que hay aquí en nuestra iglesia, todo el mundo le hiciera share a nuestras páginas? ¿A dónde no llegaríamos, hermano? Llegaríamos a la gente que está conectada en su país, a Guatemala, a Colombia. Llegaríamos, la gente va a estar diciendo, pero ¿por qué yo veo esta iglesia? ¿Por qué están predicando aquí la palabra? Porque están conectados a usted. Pero lo único que ven es yo, ¿por qué veo aquí la Paquita, la del barrio? ¿Y por qué yo veo fulana? No los noto convencidos. Haga un espacio. Comparta la palabra de Dios con la gente.
La segunda característica que resalta en la vida del ministerio de Jesús es que Jesús predicó el evangelio. En Lucas 19:11 dice: como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una historia, una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse. ¿Cuándo? Tú sabes que hoy en día la gente sabe que algo va a pasar. Hermano, vea las redes sociales. La gente sabe que algo va a pasar. Y hay algunos que ya se están comprando su máscara. Hay otros que ya están haciendo algo debajo de la tierra. Hay otros que ya están por ahí aprendiendo un idioma de por allá de otro planeta, porque creen que va a venir los extraterrestres. Y hay un rumor de que algo va a pasar. Sí va a pasar algo, hermano. Y eso que va a pasar no es necesariamente que se nos van a presentar los aliens, sino que Cristo nos va a llevar. Eso está en la Biblia, se llama arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia. Seremos levantados con poder de este planeta. Y cuando seamos levantados con poder, entonces ¿quién va a ser para calmar este caos? Tienen que traer una persona muy inteligente, con mucha carisma, con mucha elocuencia, y que pueda crear un sentido de paz. Y entonces les va a decir que esos fueron los extraterrestres, y entonces los demonios se van a materializar y van a empezar a ver esos demonios moverse. Van a empezar a ver esas naves que realmente sí, o sea, eso es una forma de cómo el diablo va a empezar a tener más poder, porque la Biblia dice que se le dará autoridad y poder. Esos demonios van a empezar a fluir de una manera, hermano, que como les queda muy poco tiempo. Por eso es nuestra responsabilidad ahora. Dice aquí que Jesús, en el tiempo que Él llega, la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse. ¿Cuándo? O sea, ellos pensaban que ya iba a llegar algo, iba a pasar. Claro, era Jesús el que iba a llegar en ese tiempo. Por eso ellos tenían una expectativa. Algo está pasando en el ambiente, algo está sucediendo. Era que Jesús ya estaba ahí. Pero no estoy convencido. Hoy en día nosotros también, Jesús ya se va a manifestar en cualquier momento. Por eso es que hay esa expectativa de que algo va a pasar, de que algo va a suceder. Así que Jesús aprovechó las oportunidades para compartir el evangelio. El problema de hoy es que la gente de hoy no está compartiendo el evangelio. De acuerdo a la encuesta Barna, menos del 17% de los cristianos comparten el evangelio de forma personal. Eso quiere decir que el 83% de cristianos nunca han compartido el evangelio con nadie. A nadie le han hablado de Dios. Trabajan en el mismo lugar, hacen lo mismo de siempre, pero no le comparten a nadie. Si por allí de repente escuchan a alguien cantando: yo tengo un amigo que le ama. Tú eres cristiano. Yo también. Gloria a Dios, hermano, ¿cómo estás? Comparten de Dios. Y ese es un problema serio, porque entonces, ¿cómo la gente va a saber? Este mismo encuestadora Barna reportó que el 47% de los cristianos que son millennials, ellos dicen, de acuerdo a esta encuesta, dijeron que no es bueno compartir de tu fe, compartir el evangelio. No es bueno compartir el evangelio con el fin de hacer proselitismo, es decir, de hacer que una persona venga a tener tu fe, que no era bueno según eso. Pero la realidad es que todo el mundo está haciendo proselitismo. El proselitismo es cuando una persona o un grupo intenta convencer a otros para que adopten su manera de pensar. Y la realidad es que todo el mundo está haciendo algún tipo de evangelio. Los partidos políticos tienen su propio evangelio. Unos hablan de izquierda con socialismo y comunismo. Otros hablan de derecha con capitalismo y liberalismo. Los movimientos sociales como la LGBT predican su propio evangelio. El nacionalismo norteamericano también predica su propio evangelio. Los musulmanes predican su evangelio. Los fitness también predican su evangelio. Y a veces... Mire, yo no sé si a usted le pasa eso, que usted de repente se quiere comer algo y cuando ya te lo vas a comer, por allí dice: no comas pan. Bueno, me voy a comer este arrocito. No comas arroz. Bueno, pues voy a comer carne. Y no comas chuleta. Ya no tienes que comer, hermano. Pura zanahoria andas mordiendo.
Cada uno tiene su evangelio, cada uno predica su evangelio. Nosotros los aprendices de Jesús tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Y recuerda qué es el evangelio? ¿Recuerda qué es el evangelio? Las buenas noticias de que Jesucristo vino, vivió entre nosotros, fue sacrificado en una cruz, fue sepultado, resucitó y fue a preparar un lugar para nosotros, para que tengamos vida eterna. Resumido en Juan 3:16. Que Dios, hermano, entregó a su Hijo Jesucristo por usted y por mí. Entonces el asunto es cómo anunciamos esas buenas noticias en una cultura que es reacia a escuchar el evangelio. Hay dos tipos de evangelismo. Uno se llama el evangelismo de masas, que es cuando usted le habla a un grupo, a una multitud. Pero hay un evangelismo que es el evangelismo personal. Es el evangelismo donde le hablamos uno a uno. Y ese es el más efectivo en este tiempo. El más efectivo es que nosotros le hablemos a la gente uno a uno. En una encuesta que hizo el Church Growth Institute, a más de 14,000 personas con la pregunta ¿cómo llegaron a Cristo y a la iglesia? Ellos respondieron que el 75 al 90% llegaron a la iglesia porque un amigo o un pariente los invitó. O sea, no llegaron más que porque alguien que es conocido lo invitó. La mayoría de personas. Y así fue como Jesús predicó. Jesús no solo predicó a las masas, Jesús le predicó a Zaqueo en una comida. Jesús predicó a Pedro y a Juan mientras estaban pescando. Jesús le predica a la mujer samaritana mientras saca agua del pozo. Lo que usted puede hacer es entonces también en su día a día, lo que usted hace cuando usted se va a pescar, háblele a la gente allí de Dios. Invite a las parejas, a los grupos conexión que tenemos cada mes. Tenemos un grupo conexión. Invite a una pareja que están tan necesitadas hoy. Invítela a que venga para que reciba algo que les va a ayudar, una herramienta. Invítelo a sus grupos de conexión que usted es parte. Invite a los amigos a los men's connection, a los women's connection. Yo me gozo cuando veo que las mujeres son como 60 mujeres que son de esos grupos. Y de esas 60 mujeres, ¿sabes cómo se han ido agregando? Porque invitan a una amiga que llegue allí. ¿Cuántos de ustedes aquí levanten la mano que fueron invitados por una persona que les conoció, ya sea a la iglesia, ya sea a un grupo? Levanten la mano, ¿quiénes fueron invitados? Un buen grupo que fue invitado. Es simplemente abrir la boca y invitar a alguien. Pastor, pero es que ya yo no invito porque ya no caben. Usted no se preocupe de eso. Yo lo noto convencido. Eso déjeselo a Dios, que Dios se encarga de eso. Romanos 1:16 dice: pues no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo de las buenas nuevas. Las buenas noticias yo tengo que compartirlas con todo el mundo. Y la tercera característica que resalta en la vida del ministerio de Jesús es que Jesús demostró el evangelio. Los discípulos eran aprendices que caminaron junto con Jesús 24/7. 24 horas del día, 7 días a la semana, caminaron con Jesús. Ellos no solo aprendieron de las palabras, pero también del estilo de vida de Jesús. En Marcos 6:34 registra lo que ellos vieron de Jesús. Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud, dice Marcos, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo el Señor? Comenzó a enseñarles muchas cosas. Hay muchas cosas que Jesús hizo para demostrar el evangelio a los perdidos, pero solo les voy a mencionar 3. La primera es: Jesús oró por los enfermos. Gente de todas partes llegaban a buscar a Jesús porque Él oraba por las personas. Él ponía sus manos sobre las personas que decían: no se puede tocar a un leproso porque te va a pasar la lepra, o no se puede tocar a un pecador. Él ponía sus manos sobre las personas, sobre los enfermos, sobre los leprosos, y los sanaba. Él los sanaba. Tal vez usted y yo no tenemos el poder de sanar, pero sí tenemos el poder de pedir a Dios que Él los sane. De hecho, a eso hemos sido enviados.
El Señor dice: vayan, prediquen mi palabra, sanen enfermos, liberen endemoniados en el nombre de Jesús. Se nos ha encomendado hacerlo. Decirles a las personas que hay un Dios todopoderoso que los puede sanar. Jesús liberó a los endemoniados y a los oprimidos. Al endemoniado gadareno que tenía una legión de demonios. Nadie quería estar allí, pero el Señor fue a buscarlo porque sabía que ese hombre necesitaba ese milagro de parte de Dios. A María Magdalena, que tenía 7 demonios, como también a un sordo y a un parapléjico y a una mujer encorvada. El Señor los liberó a todos ellos. Nuestra sociedad de hoy está oprimida. Vivimos en una sociedad donde está oprimida. La gente está con ansiedad, la gente está con depresión. ¿Y sabe cómo se liberan? A través de la oración. No los noto convencidos, hermano. Usted que tiene el conocimiento de la palabra y que tiene a Dios, usted tiene que llamarme, voy a orar por ti. Aprenda cómo orar. En Leaders Bridge te enseñan cómo orar. Y si quieres ir un poquito más allá, pues avanza a las siguientes clases. Y te enseñamos también entonces cómo liberar a gente que está con ansiedad, con depresión, que tienes opresiones demoníacas. Se puede en el nombre de Jesús. Hemos visto muchas personas ser liberadas. A veces lo hemos hecho hasta en el teléfono. Porque el Señor tiene el poder para hacerlo. Lo único que usted tiene que hacer es decirle: Señor, aquí estoy. Úsame para tu gloria. Úsame, Señor. Y por último, Jesús demostró el evangelio a través de su sacrificio en la cruz. La demostración del evangelio fue su muerte en la cruz. El evangelio enseña que el pecado ha creado una brecha entre Dios y los hombres. En la cruz Jesús tomó nuestro lugar, pagando el precio por nuestros pecados. Colosenses 2:14 dice que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, que exhibió a los principados y a potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús pagó todo decreto que había en contra nuestra para darnos salvación y vida eterna. Póngase de pie, por favor. Hoy Dios nos está llamando a reflexionar sobre la pregunta: ¿a quién estás siguiendo? Porque depende de quién nosotros estemos siguiendo. Eso es lo que va a suceder con nosotros. Depende de quién estamos siguiendo. Eso es lo que vamos a hacer. Hay un dicho que dice que el que anda con lobos, si usted está siguiendo un lobo, al rato le van a salir colmillos. Así de sencillo. No, que yo te vas a ir pareciendo poco a poco. Entonces depende de quién tú sigas. Pero si tú sigues a Jesús, si tú sigues al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces te vas a ir pareciendo a Él. Y vas a aprender lo que Dios quiere que tú aprendas para que lo hagas. Dios quiere que tú hagas lo que Él hizo. Ese es el mayor anhelo del Señor, que todas sus enseñanzas que dejó las puedas hacer tú. Se imagina Pedro, que estaba tan asustado al principio, que cuando le pasaron un micrófono para que hablara a un grupito en una casa por ahí, estaba así como todo tembloroso. ¿Qué digo? ¿Qué voy a decir? Al principio Pedro estaba todo asustado, que lo tuvo que negar, que tenía miedo. Pero de repente dice la Biblia que después Pedro predicaba con elocuencia, porque el poder del Espíritu Santo de Dios estaba en él. Después dice que solamente ponían a los enfermos, lo traían a la sombra de Pedro, solo a la sombra, aunque sea se conformaban con que la sombra de Pedro tocara a los enfermos y los enfermos eran sanados. Yo me imagino a Jesús viendo: Pedro, al fin aprendiste. Hermano, todo eso es para nosotros. Dios las dejó para que nosotros lo hagamos. El evangelio no es venir a una iglesia, sentarse, escuchar un mensaje y regresar a mi casa diciendo: qué bien me sentí. Ese no es el evangelio. El evangelio es compartir las buenas nuevas a mucha gente que todavía no sabe de Dios y que está yendo al infierno y que está viviendo una vida de infierno, pero que nosotros le podemos dar la solución a través de Jesús.
And I'm asking you, yo te pido, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, share the gospel. Comparte el evangelio. No te quedes con él. Dios te va a empezar a usar. Ora por la gente que está en la calle, por las personas. Ora en el nombre de Jesús. Pídele que Dios haga algo en sus vidas, que Dios los sane si te piden que ores por sanidad, que Dios los libere si están oprimidos. Y tú vas a ver cómo Dios va a obrar, porque no es de nosotros, es Dios obrando, es Dios usando tu vida.